Bienvenidos a Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Mi nombre es Jean-Paul Gutiérrez y este es el resumen con las noticias más importantes de la semana, del 22 al 29 de febrero del 2026. Estos son nuestros titulares. Kim Jong-un se reafirma en el poder. Corea del Norte celebra su fuerza nuclear. La Unión Europea permitirá usar fondos públicos para promover el aborto transfronterizo. Hillary Clinton comparece por el caso Epstein. No tenía idea de sus crímenes, argumentó. Tensión entre Estados Unidos e Irán, sanciones y despliegues militares. El frágil camino hacia la paz. México bajo fuego tras la muerte del Mencho. Ola de violencia sacude Guadalajara. Tragedia en Brasil, inundaciones en Minas Gerais, más de 25 muertos y cientos de desplazados. Emergencia en Perú, el niño costero deja muerte y destrucción, un llamado para volver a Dios. Donald Trump reafirmó su visión de fortaleza nacional, advierte a Irán en el Estado de la Unión 2026. Tensión entre Estados Unidos e Irán, una guerra a la vista. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un fue reelegido como secretario general del Partido de los Trabajadores, el órgano político más poderoso del país. La decisión fue anunciada durante una sesión del partido que celebró sus logros en defensa y seguridad nacional, especialmente el fortalecimiento del arsenal nuclear. Durante el acto, la prensa estatal norcoreana elogió la sabiduría del líder y su determinación para garantizar la soberanía frente a los Estados Unidos y sus aliados. Esta reelección consolida el control absoluto de Kim Jong-un, con un contexto de creciente aislamiento internacional y sanciones económicas. Los expertos advierten que este mensaje tiene un doble propósito: reafirmar el poder interno del régimen y mostrar fuerza militar en medio de tensiones con Corea del Sur y Japón. Según informes recientes, Pyongyang continúa desarrollando misiles intercontinentales y sistemas de defensa más avanzados pese a las advertencias del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde nuestra perspectiva cristiana, este hecho nos recuerda el peligro del poder cuando se usa sin rendición ante Dios. Las naciones pueden jactarse de su fuerza nuclear o militar, pero la verdadera seguridad solo proviene del Señor. En tiempos donde los hombres buscan dominar mediante el miedo, la Iglesia está llamada a orar por la paz, por los gobernantes y aún de aquellos países donde el Evangelio es perseguido y silenciado. En Europa, una decisión reciente de la Comisión Europea ha generado una profunda controversia. El organismo anunció que los fondos sociales de la Unión Europea podrían ser utilizados para facilitar el acceso al aborto seguro entre los países miembros, una medida que surge tras una campaña ciudadana respaldada por más de 1,1 millones de firmas. La resolución no crea un nuevo fondo específico, pero autoriza que los recursos ya existentes puedan financiar traslados, servicios médicos y apoyo logístico para mujeres que busquen abortar en otro país de la Unión Europea. La propuesta fue impulsada por grupos que argumentan la necesidad de garantizar el derecho reproductivo de las mujeres, especialmente en países donde el aborto está restringido, como Polonia y Malta. Según la Comisión, esta decisión busca asegurar igualdad de acceso a servicios de salud. Sin embargo, líderes cristianos y organizaciones pro vida han expresado su profunda preocupación. Consideran que este paso representa un uso inmoral de los recursos públicos y que Europa, en lugar de promover la vida, está institucionalizando la cultura de la muerte con el dinero de contribuyentes. Algunos eurodiputados también advirtieron que esta decisión no fue debatida en los parlamentos nacionales, lo cual podría vulnerar la soberanía de los Estados miembros en temas éticos y de salud. El debate sobre el aborto en Europa se ha intensificado en los últimos años, mientras unos sectores presionan para que sea reconocido como un derecho humano universal, otros recuerdan que la vida humana comienza desde la concepción y que ninguna ley o decisión política puede cambiar ese principio. La medida europea se suma a un contexto más amplio en el que varios países están redefiniendo los valores morales tradicionales, sustituyendo la defensa de la vida por un discurso centrado en la autonomía individual. En Estados Unidos, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció ante el Comité de Supervisión del Congreso para responder preguntas relacionadas con el caso Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de tráfico sexual y abuso de menores que murió en prisión en 2019. Su testimonio ha causado revuelo político y mediático, ya que por años se ha especulado sobre la cercanía con Epstein, con diversas figuras del poder. Durante la sesión, Hillary Clinton declaró de manera enfática que no tenía idea de los crímenes de Epstein, ni de su colaboradora Ghislaine Maxwell, asegurando que nunca viajó en el avión privado de Epstein, conocido como el Lolita Express, ni visitó sus propiedades. Clinton sostuvo que las acusaciones en su contra son parte de una campaña
campaña de desinformación política y pidió que otros líderes, incluyendo el presidente Donald Trump, también sean citados a declarar para garantizar transparencia total. Sin embargo, algunos congresistas republicanos respondieron que la comparecencia de Clinton fue evasiva y poco clara, pues evitó responder directamente sobre reuniones privadas registradas en el calendario de eventos de la Fundación Clinton. El interrogatorio se desarrolló en medio de fuertes tensiones políticas, ya que la liberación reciente de miles de documentos del caso, los llamados Epstein Files, ha puesto nombres de empresarios, académicos y líderes globales que mantuvieron vínculos personales o financieros con Epstein. El caso Epstein sigue generando impacto internacional. Altos funcionarios y académicos han renunciado en los últimos días por sus presuntos lazos, entre ellos el presidente del World Economic Forum y el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers. Legisladores exigen ahora una investigación independiente sobre cómo el Departamento de Justicia manejó los archivos y si existieron encubrimientos de alto nivel. Las tensiones entre los Estados Unidos e Irán vuelven a aumentar. A pesar de los intentos diplomáticos, ambos países se mantienen firmes en sus posturas, mientras se desarrolla una tercera ronda de negociaciones en Ginebra. Washington impone nuevas sanciones e incrementa su presencia militar en la región del Golfo Pérsico. Delegaciones de ambos países se reúnen nuevamente en Suiza para intentar reactivar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. Fuentes diplomáticas confirmaron que Estados Unidos busca limitar el enriquecimiento de uranio y reforzar los mecanismos de inspección, mientras que Teherán exige el levantamiento total de las sanciones que han golpeado fuertemente su economía. El presidente Donald Trump, que mantiene una política de firmeza hacia el régimen iraní, afirmó que la paz se constituye desde la fuerza y advirtió que cualquier intento de desarrollar armas nucleares tendrá consecuencias inmediatas. Al mismo tiempo, el Pentágono confirmó el despliegue adicional de buques de guerra y sistemas antimisiles de la región, lo que ha sido interpretado como una señal de presión para reforzar la posición estadounidense en la mesa de negociaciones. Desde Teherán, el líder supremo Ali Khamenei calificó las sanciones como un acto de guerra económica y aseguró que su nación no se rendirá ante lo que considera chantaje político. Esta escalada de tensiones nos recuerda que el mundo sigue buscando la paz sin acudir a la fuente verdadera de ella. La palabra de Dios enseña que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los conflictos internacionales son una muestra de cómo el orgullo humano y la búsqueda de poder pueden desviar a las naciones de la justicia y la verdad. Sigamos atentos y orando por Oriente Medio, donde las decisiones que hoy se tomen podrían marcar el rumbo de la estabilidad mundial en los próximos meses. México enfrenta una de las jornadas más violentas en los últimos años luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del continente. El operativo, que terminó con su vida, se llevó a cabo en una zona rural del occidente del país, con participaciones de fuerzas federales y apoyo de inteligencia estadounidense. Aunque el gobierno mexicano no ha ofrecido aún todos los detalles, la noticia desató una inmediata ola de violencia en varios estados. En Guadalajara, Michoacán, Colima y Nayarit se reportaron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos, tiroteos y ataques a instalaciones públicas. Comercios y escuelas fueron cerrados mientras la población vivió horas de terror ante los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden. Autoridades locales han declarado alertas de seguridad y suspendido clases en múltiples municipios. Las imágenes de vehículos ardiendo y carreteras tomadas por civiles armados circularon rápidamente por redes sociales, mostrando el nivel de poder e influencia que conserva la estructura criminal. El gobierno federal prometió restablecer el orden y evitar que se produzca una escalada aún mayor, aunque muchos analistas advierten que el vacío del poder dejado por el Mencho podría intensificar las luchas internas por el control del narcotráfico. La violencia que sacude México no es solo una crisis política o de seguridad, sino una batalla espiritual por el alma de una nación. El crimen organizado se ha enraizado en décadas de injusticia, pobreza y pérdida de valores, pero como creyentes sabemos que ninguna estructura del mal prevalecerá ante la luz de Cristo. Es tiempo de orar por las familias afectadas, por los niños que crecen en medio del miedo y por los líderes que necesitan sabiduría para gobernar con justicia. No se apartará de ti la misericordia ni la verdad, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos y los hombres. Fuertes lluvias torrenciales azotan el sur de Brasil, especialmente el estado de Minas Gerais, donde las autoridades reportan al menos 25 fallecidos, decenas de desaparecidos y miles de personas afectadas. Las intensas precipitaciones comenzaron a inicios de la semana y en pocas horas desbordaron ríos, destruyeron viviendas y dejaron varias comunidades completamente aisladas. Imágenes compartidas por Defensa Civil muestran calles convertidas en ríos, vehículos arrastrados por las corrientes y familias buscando refugio en centros comunitarios y templos locales. Más de 400 personas han sido evacuadas en zonas de riesgo mientras continúan las labores de rescate. Los equipos de emergencia advierten que las lluvias podrían continuar durante los próximos días,
aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra en áreas montañosas. El gobernador del estado declaró situación de emergencia y solicitó apoyo federal para asistencia humanitaria y reconstrucción. Por su parte, varias iglesias evangélicas y organizaciones cristianas ya se han movilizado para brindar ayuda a damnificados, ofreciendo albergue, alimentos y oración. Esta tragedia nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y la urgencia de estar siempre preparados espiritualmente. En momentos así, la solidaridad se convierte en una expresión práctica del amor de Dios, y la oración por consuelo y fortaleza se vuelven esencial para quienes lo han perdido todo. Oremos por las familias afectadas de Minas Gerais y por quienes trabajan día y noche en las labores de rescate, que en medio de la tristeza el pueblo brasileño puede encontrar esperanza en Dios y fortaleza en la fe. El Perú enfrenta una de las peores emergencias naturales de los últimos años. Más de 700 distritos han sido declarados en estado de emergencia tras intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos provocados por el fenómeno El Niño costero. Decenas de personas han perdido la vida, cientos resultaron heridas y miles han quedado sin hogar. El gobierno peruano emitió el decreto de emergencia nacional con el fin de acelerar recursos, habilitar fondos de respuesta inmediata y permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de rescate y apoyo logístico. Las regiones más afectadas incluyen Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, donde ríos desbordados arrasaron viviendas, puentes y carreteras. En algunos lugares las lluvias no han cesado por más de una semana y se teme que nuevas tormentas agraven la situación. Las autoridades locales han habilitado refugios temporales y centros de acopio, mientras grupos cristianos, iglesias y voluntarios se han unido para brindar alimento, abrigo y esperanza a los damnificados. Según expertos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Niño costero podría mantenerse activo durante los próximos meses, incrementando el riesgo de más lluvias y deslizamientos. Historias de familias enteras que lo han perdido todo se repiten en las zonas más afectadas. Muchos claman por ayuda, pero también expresan su fe y esperanza en medio del dolor. Dios no nos ha abandonado, Él nos sostendrá, dijo una mujer en Piura mientras rescataba lo poco que le quedaba de su vivienda. Recordando siempre la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pidamos al Señor que fortalezca al pueblo peruano, que conceda sabiduría a sus autoridades y que la ayuda llegue pronto a quienes más lo necesitan. El presidente Donald Trump ofreció su esperado discurso de Estado de la Unión 2026, uno de los más extensos en los últimos años, en el que presentó una visión optimista sobre el futuro de los Estados Unidos y reafirmó los principios que han marcado su administración. Entre los puntos centrales, Trump destacó que la economía estadounidense vive lo que llamó una era de prosperidad, con baja inflación, crecimiento del empleo y mayor estabilidad para las familias trabajadoras. Anunció incentivos para el ahorro de jubilación y defendió una política económica nacionalista basada en la producción interna y los aranceles protectores. En materia migratoria, el presidente sostuvo que la frontera está más segura que nunca y ratificó su compromiso con una política firme frente a la inmigración ilegal. Sus palabras generaron aplausos de su bancada y críticas de sus opositores, que lo acusan de ser demasiado severo. En el ámbito internacional, Irán fue uno de los temas más destacados. Trump advirtió que Estados Unidos no permitirá que ese país adquiera armas nucleares, aunque aseguró que aún prefiere la vía diplomática. Este mensaje llega en un contexto de tensiones en Medio Oriente, donde aumentan los temores de un posible enfrentamiento militar. Otro momento de tensión fue su crítica al Tribunal Supremo, tras un fallo que anuló algunos de sus aranceles comerciales. Trump calificó la decisión de muy desafortunada y anunció que buscará nuevas medidas legales para proteger a la industria nacional. El mandatario también apeló al patriotismo y la unidad, recordando el próximo 250 aniversario de la independencia estadounidense y rindiendo homenaje a veteranos y héroes nacionales. Más allá de las diferencias políticas, su mensaje buscó proyectar fortaleza, identidad nacional y determinación, con un llamado de mantener a Estados Unidos como líder moral y económico del mundo. Este discurso deja ver cómo el liderazgo de Trump sigue apelando a valores como el orden, la familia, la soberanía y la fe, aunque también invita a orar por sabiduría y prudencia en decisiones que pueden afectar la paz global. Crece la tensión en Medio Oriente. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Kane, advirtió al presidente Donald Trump sobre los riesgos de iniciar una acción militar contra Irán. Según The Washington Post, Kane alertó sobre una falta de municiones, cansancio militar y escaso respaldo internacional. Sin embargo, el presidente Trump habría desestimado esas preocupaciones, afirmando que Estados Unidos no teme defenderse y que si fuera necesario ganaría cualquier guerra fácilmente. Esta advertencia llega en un momento crítico. Washington analiza estrategias para detener el avance nuclear iraní y responde a ataques de milicias vinculadas a Teherán en la región. Pero el Pentágono teme que un conflicto directo pueda desatar una guerra de grandes proporciones en el Golfo Pérsico. Trump mantiene su tono desafiante, asegurando que su meta es proteger a los Estados Unidos, pero sin descartar
acciones contundentes si Irán no coopera. Para nosotros como cristianos, este escenario nos recuerda el peligro de confiar en la fuerza antes que la sabiduría. Las escrituras nos enseñan que la soberbia precede a la caída. Cuando las naciones buscan imponer poder sin humildad, el resultado casi siempre es sufrimiento y desolación. El pueblo de Dios debe mantenerse firme en oración, pidiendo que los gobernantes actúen con prudencia y que prevalezca la paz sobre la violencia, porque el Señor no se agrada en la guerra, sino en los corazones que buscan la justicia y la reconciliación. Ante la posibilidad de nuevos conflictos, recordemos que solo Yeshua es el príncipe de paz, y aunque el mundo se sacuda con rumores de guerra, nuestra esperanza no está en los ejércitos ni en los gobiernos, sino en aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Gracias por vernos. Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tengan una gran semana. Un abrazo y les compartimos el versículo para esta semana. Dios los bendiga.